Vamos a grabar, si tienen la gentileza, acepten acepten la grabación, así salen los chats de todos. A ver, me preguntaron qué libro de preferencia. Eh, no sé, todos. Creo que cuando recién les comenté los libros, les dije cuál es la impronta que tiene cada uno, ¿sí? Recuerden que nos vamos preparando en una química que va hacia la medicina, ¿de acuerdo? Así que, si por ahí escuchan ruido de perro, no se preocupen que tengo un perro en casa. No, a ese sí no lo puedo silenciar, no me quedo. Bueno, vamos a ver, yo necesito que ustedes me ayuden para entender. Lo primero que voy a hacer es, quiero saber cuál es la percepción que ustedes tienen de qué es la química orgánica, ¿de acuerdo? Eso es lo que necesito que ustedes pongan un poquito en contexto. A ver, ya sea por el chat, así con palabras cortitas como solemos hacer con mucha frecuencia, o si quiere por ahí alguien en el micrófono, comenta. Va la primera pregunta, una pregunta simple. A ver, ¿cómo definirían ustedes la química orgánica? ¿Qué significa para ustedes la química orgánica? ¿Qué les parece? A ver. Yo traje una presentación que es para una guía visual. Nada más. ¿Qué es la química orgánica? ¿Quién se anima a comentar? Bueno. Profe, Sí, te escucho. puede ser que esté relacionado con lo que es todos los procesos, digamos, fisiológicos que ocurren en el organismo. Mira, puede ser, pero a ver, esta pregunta yo les hago para hacerles una trampa del conocimiento. Eh, Obviamente que no puedo decirte que estás equivocada, no, no es así, no estás equivocada, tiene que ver con eso, pero no la define. Fíjate, hay otros compañeros que en el chat ponen la química del carbono, ¿no? Interesante. Eh, o la química que estudia las propiedades del carbono. Después por ahí, no, creo que nadie ha comentado, pero bueno, cuando comentan química de los compuestos bióticos, está hablando de bios, vida. Por ahí muchas veces dicen, es la química de los seres vivos. Pero fíjense, acá va una pregunta. Que el objetivo es que a ustedes les provoque así como no un shock, pero un sacudir la biblioteca en el pensamiento, ¿no? Cuando uno dice es la química del carbono, entonces yo me pregunto, ¿acaso existe una tabla periódica distinta, la de la química inorgánica más la de la química orgánica? ¿Son dos tablas periódicas diferentes? Porque yo que sepa, que recuerde, en la tabla que hemos visto para el primer parcial, ustedes tienen un compuesto que se llama carbono, que está en el grupo, ayúdenme, si tienen la tabla en el grupo 4, periodo 3 debe ser, por ahí debe andar, y estudiaste el ácido carbónico, estudiaste, no sé, formación de sales, carbonato de calcio, carbonato de sodio, los antiácidos, un montón de compuestos. Y en la química inorgánica hay compuestos del carbono, porque esa química inorgánica no se llama orgánica. No sé, les pregunto, ¿no? Es muy interesante esto que dicen los compuestos para la vida. Fíjense si, a Profe, ver, sí, te escucho. Se entrecortó tu audio. Bueno, cuando puedas volver a abrir el micrófono, te escucho. Fíjense, miren, a ver, los compuestos en los seres vivos. la, Sí, los elementos orgánicos no son aquellos que solo están presentes. se entrecorta mucho. Profe, pregunta si son aquellos que están solamente en los seres vivos. Bueno, pero fíjate, a ver, está buena la pregunta. Miren cómo se puede jugar un montón de desafíos. A ver, si es así, cuando el ser muere,
deja de ser química orgánica. No sé, ¿no? Digo. Eh, por ejemplo, un árbol mientras estaba vivo, por ahí, siempre también, cuando estábamos en la presencialidad era mucho más fácil jugar este juego, ¿no? Este juego didáctico. Defina vivo, ¿no? A ver, ¿qué es vivo? Porque si yo veo un árbol verde, yo digo, bueno, ese árbol que está verde está vivo. Cuando está seco, decís que está muerto. Entonces, cuando el árbol es leña, como no es vivo, no está vivo, no pertenece más a la química orgánica. No sé. Y por ahí vieron que comentan la química del carbono o de los compuestos de carbono. Bueno, ya les puse una, como así, una dificultad al preguntarles, bueno, pero química inorgánica tiene un montón de compuestos de carbono, muchísimos, inclusive muchísimos cristales que tienen carbono, que forman parte de la química inorgánica, no necesariamente pertenece a la química orgánica. Entonces la pregunta es que existe otra tabla periódica. Va otra pregunta. Parece que no estoy dando clase, pero por favor sí, estoy dando clase. Ya van a ver hacia qué punto quiero ir. Fíjense en otra cosa. Por ahí me dicen, ¿es la química que estudia solamente las moléculas del carbono? Bueno, bárbaro. Si es así, eh, o para ver, sigamos con lo de los seres vivos. Supongamos el petróleo, las naftas, los combustibles, eh, el alcohol, los solventes orgánicos, el quita esmalte, son compuestos que no pertenecen a los seres vivos, por ejemplo. El gas de la garrafa, de la cocina, no pertenece a los seres vivos. ¿Qué más? No sé. Hay un montón de compuestos. Y hay otros, muchísimos, que forman parte de la química orgánica, pero, por ejemplo, no son necesariamente compuestos de carbono. No sé. Fíjense, si yo hablo a ver, cuando una embarazada sufre anemia, ¿cierto? Eh, anemia. Anemia es una disminución en la cantidad de los glóbulos rojos, ¿cierto? Si estamos viendo el capítulo de química orgánica, chicos. Una disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. Bueno, pero eso puede estar asociado, ya lo vamos a ver en particular más adelante, pero puede estar asociado, generalmente está asociado a un déficit de hierro. Es muy frecuente que así sea. Bueno, resulta que el hierro eh, forma parte de moléculas orgánicas, el hierro es necesario, el yodo la tabla periódica de la química inorgánica, el yodo es necesario, por ejemplo, para las hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas sí son compuestos orgánicos. Entonces hay muchos compuestos de la tabla periódica que forman parte de la química orgánica. Entonces, vale y es suficiente definir a la química orgánica como la química que estudia los compuestos del carbono o la química de los seres vivos y así. ¿Qué les parece? ¿Viste por ahí? Me encanta porque algunos de ustedes dicen, es la química de los compuestos que están en los seres vivos. Sí, puede ser el capítulo 12 del WOC, no me acuerdo. ¿Qué les parece, chicos? A ver. Díganme que estas preguntas no, así, viste, no les, no les han provocado como un EPA, que es lo que yo entendía como química orgánica, ¿no? Bueno, bárbaro, mira qué interesante. No vas a encontrar un carbohidrato en una piedra. Yo no lo buscaría. Pero ahora la pregunta es, ¿y si, eh, bueno, habría que definir piedra, ¿no? Pero si así fuera,
¿Acaso no compras el azúcar de mesa cristalizada? Y decís, esto está hecho una piedra de duro. No sé, ¿no? Claro, también tienen, estoy de acuerdo, Ana, tienen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, yodo, flúor, molibdeno, cobalto. Todo lo que vos quieras de la tabla periódica de la química inorgánica, lo encontrás en la química orgánica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que un compuesto pertenezca a la química orgánica y a la química inorgánica? Con las preguntas estoy tratando de ajustar un poco más hacia dónde quiero llegar con la teoría. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Recuerden que este es nuestro espacio de equivocarnos, es nuestro espacio de decir alguna definición y que no sea la correcta. Es nuestro espacio, pero no en el parcial, así que me importa mucho que ustedes tengan un concepto global que sea muy robusto para entender química orgánica. Porque en el secundario, eh, las respuestas que ustedes me dan son las propuestas frecuentes que siempre tenés, ¿viste? Te dicen, vamos a estudiar la química de los seres vivos. Sí, está bien, es una buena presentación de los seres vivos, de los seres muertos también, de los no vivos no muertos. Por ejemplo, eh, no sé, qué sé yo, el procesamiento de petróleo que da combustibles, no es de ningún ser vivo ni de ningún ser muerto, es totalmente sintético. Y bueno, los plásticos no vienen de los seres vivos. El polietileno y todo eso no vienen de los seres vivos. El teflón, que ustedes van a usar en las cirugías para hacer los reemplazos valvulares o las prótesis eh, en traumatología, algunos dispositivos de teflón que se usan en quirófano. A ver, que son importantes para la vida. Qué cosa difícil, Juan, ¿no? De explicar. Mira, unión carbono-carbono, pilar, bueno, interesante, es interesante. Eh, no sé, está como, está como bueno esto, ¿ah? Todos los compuestos necesarios para la vida, y que hacen que un organismo se mantenga en homeostasis. Y cuando está muerto, deja de pertenecer a la química orgánica, toda su composición está muerto, está rota en homeostasis. No sé. No sé, mira, yo creo que la nafta la necesitamos solamente para ir al trabajo, te aviso, ¿no? O la naftalina para correr las polillas, pero no, cuidado, los compuestos orgánicos, todos, no los necesitamos los seres vivos para mantenernos en ese estado, ¿no? Ojo. Interesante. Bueno, a ver, 30 segundos de contestar cualquier locura. ¿Qué les parece mis preguntas? Mis preguntas están muy locas, mis preguntas rompen lo que pensaban. A ver, nada, lancen algún comentario. Vamos, anímense si tenemos mucha confianza, hace medio año que nos conocemos. Sí, estoy de acuerdo que hay distintos tipos de compuestos, sin ninguna duda, eso no lo dudes. Hay una infinidad de compuestos químicos. Sí, no, entendí el punto, Eugenio. No sean tan mal, no digas. Las preguntas hacen que no me dé cuenta. O o que no sé nada. No pasa por ahí, por favor. No, no se trata de eso. Están buenas las preguntas. Bueno, me alegra, me alegra. Lo que pasa es que no sé si te las hiciste, ¿viste? Por ahí muchas veces uno no se hace preguntas. Ese es el tema. Bueno, esto de que son menos solubles y más solubles, eso ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? No, no seas tan mala, Eugenia, que nos falta un montón.
No, no sé, qué Pero sé en yo. el buen sentido, profe, en Sí, el sí, buen sí, yo sentido. sé. Sí. No, sí, tenemos la confianza para poder reírnos un poquito. Miren, eh, sin dudas que un poco este, este momento que yo me tomo es para esto, no para poner así un desafío. Yo les avisé recién, les dije, miren, vamos a golpear un poco el conocimiento y los recuerdos, ¿no? Eh, Fíjense que no les hice trampa en ningún momento, porque no tomé como recurso la mentira. Es decir, eh, cuando le hablé de que un ser es vivo y después cuando es muerto les pregunto si es orgánico o no es orgánico, si pertenece a la química orgánica, si el hierro que le das a la embarazada de la química inorgánica es el mismo de la química orgánica o forma parte de otra tabla. Bueno, todo eso que yo les pregunto así. eh, bueno, mira, si hablamos de capacidad de agruparse, te puedo asegurar que en química inorgánica los, los cristales sí, se agrupan por atracciones de iónicas, eso lo estuvimos viendo en el primer parcial, cuidado, no pasa nada más que por ahí. Pero, a ver, vamos ahora sí a lo fuerte de la clase. Eh, Estoy de acuerdo, la tabla periódica, como comenta Juan en el chat, la tabla periódica es única, chicos. A ver, ¿cuál, eh, cuál es la, ¿cuál es la definición de química orgánica? Bueno, acá aparece el desafío. Generalmente tenemos la costumbre de decir lo que Victoria escribe, ¿no? Que es la química que estudia los compuestos del carbono. Bueno, bárbaro. Si lo que escribió Victoria no es tan mal. Fíjense que a nada le he dicho que está mal, solamente que es una partecita. Fíjense qué es lo que quiero que comprendan. La química orgánica, lo particular, lo voy a decir en palabras comunes, ya les voy a compartir un texto sacado del libro. Eh, la característica es lo siguiente, es una de las razones por las cuales estudiamos configuración electrónica nosotros en el primer parcial. Por ahí ustedes se preguntaban, ¿para qué configuración electrónica? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve? Aparte de la tabla periódica, nos sirve ahora para apoyarnos en esto, ¿sí? Eh, Fíjense, sí, esas son una de las propiedades, Verónica. Perdón, Verón, Luna Verón. Eh, a ver, cuando hablamos de química orgánica, lo particular de la química orgánica es el hecho de que todos aquellos compuestos en donde está presente el carbono, en esta gran área que es la química orgánica, el carbono ha asumido una configuración electrónica diferente de la que nosotros sabemos escribir y hacer en la química inorgánica, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que en la química inorgánica nosotros veíamos 1s, 2 y hacíamos toda la configuración, ¿se acuerdan? Con la regla de las diagonales y todo eso. Bueno, en química orgánica, lo especial es que el átomo de carbono tiene una configuración electrónica. Los electrones que están en el orbital S y en los orbitales P se mezclan de cierta manera que vuelven a conformar nuevos caminos, nuevos orbitales por donde circulan sus electrones. Estos orbitales nuevos que se forman se denominan orbitales híbridos. Y como son el resultado de la combinación, tal cual, María Paz, de la combinación del orbital S con el orbital P, se llaman híbridos sp3. ¿De acuerdo? Entonces, los electrones del átomo de carbono comienzan a andar en otros caminos. Pero lo especial de esta hibridación es que al átomo de carbono le otorga una distribución de sus valencias terriblemente característica.
en donde estas valencias, estos enlaces que les va a permitir a unirse a otros átomos para formar moléculas, tienen una posición rígida, una localización, una organización totalmente rígida. Y eso es lo que hace que en la química orgánica, y van a ver más adelante qué importante es esto que yo estoy diciendo, en la clase que viene lo vamos a ver como una de las propiedades fundamentales, los compuestos que están formados con el carbono, con hibridación sp3, es decir, el carbono que forma parte del estudio, el motivo de estudio de la química orgánica, tienen forma en el espacio. Es decir que los compuestos de la química orgánica son muy especiales porque tienen forma en el espacio. Y esa forma en biología es totalmente mandatoria, al punto tal que ya vamos a verlo en varias oportunidades. Mencionamos que en química, en la biología, en el cuerpo humano, que es lo que a nosotros nos va a ocupar, dándole un contexto de medicina a esta área de la ciencia química, decimos el modelo de una cerradura y una llave. Es decir que hay compuestos que combinan o se relacionan solamente porque tienen la forma correcta en el espacio de la distribución de todos los átomos que la conforman o la constituyen. Ya van a ver qué apasionante se vuelve esto cuando empezamos a ver las macromoléculas. Y cómo nuestro cuerpo lleva adelante reacciones químicas sin equivocarse en el camino. Y esto tiene que ver con esa especificidad que tienen las moléculas de la forma, de la conformación. Pero la alteración de esas formas en el espacio, esa organización en el espacio, bueno, pueden hacer que alguna vía metabólica se afecte, se inhiba, se altere y quede como resultado un evento que es una patología. ¿De acuerdo? Si bien también existen patologías porque las vías metabólicas no sucedan a la velocidad esperada, o porque directamente estén bloqueadas y no sucedan las reacciones químicas, bueno, por muchos eventos pueden darse alteraciones en el estado de la salud. Pero ya van a ver en la definición del estado de salud, que me gustaría que lo lean en Harper, por favor, vean en la introducción del capítulo, en la introducción del capítulo dice ahí qué es el estado de salud, que es a la velocidad apropiada, en la forma correcta, cómo suceden las vías metabólicas y las reacciones químicas en el cuerpo. Bueno, eso va a definir el estado de salud. Y tiene que ver mucho con esto de la química orgánica. Por supuesto que, vuelvo a decirles que es multifactorial, puede haber un déficit de un compuesto, puede haber un bloqueo o una inhibición de una vía metabólica, que algunas reacciones no sucedan a la velocidad apropiada. Bueno, eso será motivo, ya lo van a ir descubriendo ustedes, que usan la medicina para entender y comprender la farmacología, la farmacodinamia, todas estas cosas que se nos vuelve tan cotidiano y tan común como tomar un analgésico para dolor de cabeza, ¿sí? Vamos a comprender cómo eso está trabajando, cómo eso funciona, y tiene que ver con esto de la química orgánica. Más o menos queda claro el concepto. La química orgánica se ocupa de estudiar todas estas series de compuestos en donde el átomo de carbono que está presente tiene esta configuración electrónica especial. Sus enlaces están hibridados, se han mezclado y han formado nuevos. Y esa hibridación se llama sp3. Yo les voy a compartir, vamos a ver un poquito la presentación que les traje hoy, para ir dándole forma a esto. Bueno, entonces, esto es un concepto que lo saqué del libro, ¿sí? Estructuras, propiedades, que ustedes lo fueron colocando en el chat. Fíjense cómo van los contenidos avanzando. Esto tiene que ver, esta pregunta que está acá, es un poco con lo que yo estuve charlando con ustedes de ponerlos en este desafío del conocimiento, ¿no? Fíjate que, Lourdes, hay una cosa interesante. En química orgánica, el capítulo de química orgánica, lo vas a encontrar en Wolf. El de las macromoléculas, que es a partir del lunes que viene, después del feriado,
hidrato de carbono, todo eso, esas sí o sí los vas a encontrar en Wolf, en Harper y en Feducci, ¿sí? El de química orgánica lo vas a encontrar así de una manera resumida en Wolf, ¿de acuerdo? Porque recuerden que Harper y Feducci son universitarios. Es como que la química orgánica se la dejan a otra ciencia que sería un año de cursada. Está en el libro, creo que con la segunda edición andamos bien con Feducci. Bueno, entonces, fíjense que esta pregunta tiene que ver con el plan de clase, ¿no? De lo que hemos estado charlando. Está bien lo que ustedes comentaron, que efectivamente las características de estos compuestos, a ver, pero estas características se presentan por el hecho de lo que yo les digo que es la esencia, es la matriz de la química orgánica. El átomo de carbono tiene sus electrones distribuidos de una manera distinta que en la química inorgánica. Miren, en la química inorgánica, nosotros cuando hacíamos la distribución electrónica de Lewis, o sea, perdón, hacíamos la configuración electrónica, esta es la representación de Lewis, la de puntos, el átomo de carbono tiene estado de oxidación 2 y 4, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las valencias del átomo de carbono. Porque estaba en el grupo 4, que tenía 4 electrones en el último nivel energético que le permitía reaccionar. Bueno, en química inorgánica como en química orgánica es igual, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros en química inorgánica hacíamos la configuración, identificábamos que los electrones se distribuían de esta manera. 1s2, 2s2, 2p2. Ahora, ¿qué le sucedió al átomo de carbono en química orgánica? Estos orbitales 2s y 2p se mezclan, pierden su identidad y conforman una nueva que es la hibridación sp3. Que este es el concepto que está escrito, está sacado del libro. Es lo que yo recién les comentaba, que ustedes también compartían conmigo en el chat. Ustedes recuerden que el orbital, cuando hablamos de niveles y subniveles de los orbitales en los orbitales, decíamos que el P estaban distribuidos en el eje de la X, en el eje de la Y y en el eje de la Z, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estos se combinan, rompen esa orientación, la pierden esa orientación y toman una nueva. Y así constituyen el 4 orbitales que se denominan sp3. Y cada uno de ellos tiene un electrón, que es el electrón al final del camino son los 4 electrones de valencia que tiene el átomo de carbono. Entonces, esto es lo particular. Cuando el átomo de carbono hibrida sus orbitales, la localización, la organización en el espacio que estos orbitales asumen, lo van a leer y se dice, así tal cual como yo lo voy a expresar ahora, se organizan de forma tal que están orientados hacia los vértices de un tetraedro. Es decir, ¿qué es un tetraedro? Un tetraedro, ustedes lo estudiaron en el primario, es una pirámide de caras triangulares. Eso es un tetraedro. No son como las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Egipto no son un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide de caras triangulares. Entonces, es como que imaginariamente está dentro de esa pirámide. El átomo de carbono tiene un enlace sp3 dirigido hacia un vértice con un electrón. El otro hacia el otro vértice, el otro hacia el otro y el otro al que nos falta, ¿no? Entonces, imaginariamente se encuentra el átomo de carbono dentro de una pirámide imaginaria llamada tetraedro de caras triangulares. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a usar mucho la imaginación para pensar en enlace doble, enlace simple, enlaces triples. ¿Qué particularidad tienen? Que la longitud de los enlaces es la misma, pero los ángulos en los que están ellos distribuidos es de 109,5. Es decir, que están para donde vos mires y midas, tienen exactamente el mismo ángulo entre cada uno de estos enlaces químicos. Es decir, que si yo sacara el dibujo de la pirámide, me quedaría el átomo de carbono con, digamos, las 4 patitas, ¿sí? Con 3 hacia abajo y una para arriba. Entonces, esto hace que le dé forma en el espacio. Si ustedes siempre comprenden que el átomo de carbono tiene forma en el espacio y nosotros tratáramos de hacer el mejor esfuerzo
por representarla en el papel, en el plano, tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Si ustedes miran este tetraedro y le ponen mucha onda de pensarlo tridimensional. Ese es el gran esfuerzo en química orgánica. Pensarlo de manera tridimensional. Entonces nosotros podemos decir, bueno, bárbaro, este enlace que está acá está apoyado sobre el papel, ¿sí? Bárbaro. Bueno, puede ser que algún otro, por ejemplo, también esté apoyado en el pizarrón, si yo lo estuviera dibujando. Pero ¿qué me pasa? Como esto es una pirámide, ¿qué sucede? Sucede que necesariamente uno de los enlaces queda hacia afuera del pizarrón y el otro, obligatoriamente por este ángulo, queda hacia atrás del pizarrón. Entonces, ¿cómo haces para graficar en el espacio los compuestos de la química orgánica? E identificar quiénes siguen por detrás de tu pizarrón, quiénes salen del pizarrón hacia adelante, quiénes están todavía en el plano del pizarrón. Bueno, esa es la maravilla y ese es el secreto de la química orgánica. Y por eso esto se diferencia de la química inorgánica. Pasó un cambio fundamental, que es la forma en la cual se organizan y se distribuyen los orbitales de valencia, hibridación sp3. Entonces, a partir de acá, ustedes van a tener que empezar a imaginar cosas tales como, si yo les propongo que pensar en lo siguiente, si esta forma es tan dura, es tan rígida, ¿cómo se conforma un enlace simple carbono-carbono? Y bueno, solamente si vos a las pirámides las unís por el vértice. Si vos unís dos pirámides por un vértice, por ahí está muy bueno que en casa, yo les recomiendo que se hagan una pirámide, se hagan 3 o 4 pirámides triangulares, háganlas en casa y empiecen a jugar y a probarlas para que se les afiance inclusive las propiedades del enlace doble y del enlace triple, ¿de acuerdo? Ustedes fíjense que si nosotros constituimos un enlace carbono-carbono, un solo enlace, ¿no? Evidentemente, supongamos que este enlace se va a conectar con otra pirámide por el vértice. Bien, ¿qué voy a poder hacer si estas pirámides están conectadas por el vértice? Y yo las voy a poder girar, van a tener libre rotación. Bueno, esa libre rotación le va a otorgar algunas propiedades que tiene que ver con la volatilidad, que tiene que ver con la solubilidad, con un montón de detalles que vamos a ir analizando en cada uno de los compuestos. Bueno, bárbaro. Pero, ¿y si yo quisiera que el átomo de carbono se una con el otro por enlace doble? Acuérdense que también estudiamos enlace doble en química inorgánica, ¿sí? Recuerden que lo estudiamos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el único modo de que estas dos pirámides constituyan un enlace doble sin que pierdan la estructura de pirámide, ¿no? de esa distribución? Y bueno, el único modo es que estas pirámides se contacten por una arista. Recuerden que una arista es esto, ¿no? Es esta línea, es imaginaria, pero si tuviéramos en la mano una pirámide, la tenemos que conectar por el filo, ¿no? Por el bordecito. Eso es una arista. Entonces, de ese modo, sería el único modo en el cual este enlace de valencia, e imaginariamente este otro, se contactaría con los mismos de otro átomo de carbono. Entonces ahí decimos que al contactarse esta arista se conectan dos vértices, la molécula tiene un enlace doble. Claro, pero ahora ¿qué pasó? Y se perdió, ya no puede rotar, vos los unís y ya no, se acabó, no rotan más. Entonces es un enlace rígido, bueno, bárbaro. Y ustedes lo miran, ¿no? Y miran cómo queda una pirámide para arriba, cómo queda una pirámide que todavía va hacia abajo. Entonces ahí empiezan a definir algunas otras propiedades de la química orgánica, que son la isomería cis, la isomería trans. Y piensen en estas palabras, porque estas palabras, isómero cis, isómero trans, esto lo leen en el supermercado. Cuando vas al supermercado y compras, a ver, qué sé yo, pan, lactal, o compras algunas leche, o cosas que tienen cremas o manteca, decís libre de grasas trans, libre de... sí, fundamentalmente dice cero grasa trans, dice. Quiere decir que tiene grasas cis. Bueno,
todo tiene que ver con esto que es básico y fundamental, que yo les estoy explicando ahora y lo vamos a ir viendo en cada una de las macromoléculas. Pero vayan ya mirando cuando anden en el supermercado, lean estas representaciones gráficas libres de trans, isómeros, cis. Bueno, ya vamos a ir agregando estas propiedades. ¿Y por qué digo que lo vean en el supermercado? Porque me interesa que hagan una asociación con la realidad, porque es la realidad misma, ¿sí? Es la realidad de nuestra química orgánica, nuestra química biológica. Bueno, imaginemos ahora que nosotros pretendemos formar un compuesto donde se van a unir dos átomos de carbono por enlace triple. Buena onda, triple. Y si esta forma es rígida, ¿cuál es la única manera de que se conforme un enlace triple? Y es, claro, tal cual, Juan, es que vos unas tres vértices. ¿Y cómo unís tres vértices? Y bueno, en esta pirámide es hacer que las caras se contacten. Entonces, vos tenés la garantía de que tres vértices tocan tres vértices del otro átomo de carbono. Entonces, bueno, pónganse a pensar lo que representa la estructura secundaria, la estructura con doble enlaces o la estructura con triple enlace para la molécula, porque evidentemente van a ir ya reconociendo, ya pueden intuir que bueno, es mucho más libre un enlace simple, está un poquito más tensionado el enlace doble, pero el enlace triple es una molécula muy tensionada, hay muchas fuerzas involucradas, ¿de acuerdo? No tiene libre rotación, y eso va a hacer que los compuestos vayan cambiando las propiedades de la química orgánica, ¿de acuerdo? A ver, chicos, tengo una caída de internet. Si se cortan, no se vayan, por favor. Porque me está diciendo la conexión es muy baja. Bueno, si se corta, no se vayan que vuelvo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que nos tiene que quedar de esto global? Bueno, que los compuestos de la química orgánica no solamente terminan ahí con el carbono y su combinación con otra molécula de carbono. Como ustedes dijeron también, el átomo de carbono en la química orgánica se puede unir a otros compuestos. Entonces, de acuerdo al modo que se va uniendo con nuestros compuestos, se define lo que se conocen como los grupos funcionales, ¿sí? Estos grupos funcionales
Bueno, no sé si he vuelto, chicos. Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, Ah, profe, se escucha. sí, ¿sabes qué? Es que, a ver, qué desastre. Bueno, pero no es atípico que me pase esto. Esto pasa por no tener fibra óptica, ¿eh? Así que, nada, hay que empezar a desconectar algunos celulares en mi casa y Netflix. Bueno, les pido disculpas, pero bueno, son cosas que ya tendré fibra óptica. Eh, Bien, volvamos. Ya tendré fibra óptica. Bueno, esta diapo que les estoy compartiendo está, fíjense, es la tabla 12.5, la tienen ustedes, de Wolf. ¿Eh? No, no es de otro lugar distinto, ¿de acuerdo? Es la tabla 12.5 de Wolf, capítulo 12. Está en la penúltima página del libro. Bueno, les pido disculpas, pero en serio, eh, nada, me enojo con Internet. Eh, País del tercer mundo, ¿no? Bueno, vivo en un lugar en donde todavía la fibra óptica no llega. Y vivo en una zona teóricamente residencial. Eh, Perdonen que hagan un poquito de terapia con ustedes, pero estas cosas me molestan. Voy a seguir haciendo terapia. Estoy decidiendo, no sé, quiero ver si puedo conseguir, eh, no sé, me dicen que Super Canal por cable coaxil, no sé si alguno de ustedes tienen experiencia con eso, anda a 26 megas y anda bien. No sé, quiero saber si alguno tiene experiencia para que me Profe, recomienden. ¿Eh? yo tengo Arlink y Sí, es bastante bueno. ¿tenés buena experiencia? Sí. Sí, bastante bueno. O sea que tengo miedo de cambiar al super canal porque, va, está bueno porque viene bien barato, porque también tiene canales, ¿no? De televisión. Eh, no pasa por los números, pasa por la estabilidad de la conexión. Pero bueno, creo que sin ninguna duda anda muchísimo mejor que Movistar, porque Movistar saturan perdonen que haga terapia, pero satura las líneas, ya estoy hablando con un técnico, dan más usuarios de la cuenta, ¿viste? El paquete de 12 o 15 megas que tenés, nada, lo distribuyen entre los otros hasta que te quejas y te lo devuelven, te quejas, y así estoy cada 2 o 3 meses quejándome y me devuelven otra vez los 10 megas. Y fibra óptica todavía no llega, salvo que fibra óptica San Juan llegue acá al Natania. Yo vivo en el Natania 15. Eh, para yo cambiar este super canal, sí, voy a tener que cambiar eso. No, me la tengo que jugar, chao, voy a darle de baja a DirecTV porque, fíjate, si te pones a pensar, Movistar 5.000 pesos más 7.000 pesos de DirecTV, te estás gastando 11 lucas y contra 6.000 o 5.000 que te queda fibra óptica más TV o super canal. Sí, ¿sabes qué pasa, Facu? Es que no llega fibra óptica al barrio Natania 15 y vivo teóricamente en el Alto de Natania 15 en una zona residencial. Nada, me quiero morir. Bueno, les pido disculpas. Vamos. Ah, Interredes, ¿qué tal te fue con Interredes? Vos sabés que yo no sé por qué tengo mala experiencia, he tenido mala experiencia con Interredes. ¿Es simétrico, Tomás? Sí, porque todo HD es super canal. Tomás, ¿el internet es simétrico? ¿Cuánto te están cobrando? ¿Porque es por antena o es por cable? Sí, se ve muchísimo mejor que DirecTV 4K, tal cual. Bueno, basta. Basta de hacer terapia. Ya después me ayudan un poquito a tomar la decisión. Bueno, sigamos con la clase. Después, así nos hace largo el video. Voy a cortar este pedacito. Me muero si es con fibra, cable que entra a mi casa sin antena. Me meto de cabeza en internet. Lo que pasa es que te arranca la cabeza. Bueno, ya charlamos de eso un ratito. Bueno, mira, vamos a ir terminando la clase, les pido disculpas. Eh, sí, qué buena onda, qué buenos aportes que me están haciendo. No me lanzo. Bueno, la idea es la siguiente, entonces, ¿a qué quiero llevarlos? Quiero llevarlos precisamente a este cuadro y a decirles cómo, eh, sí, que bueno, tengo que hablar con internet. Bueno, no quiero leer el chat de esto porque soy una apasionada de tecnología, pero bueno, sufro de esto que les estoy contando, que lo acabamos de vivir. Miren, en la química orgánica vamos a encontrar que el átomo de carbono, este,
Sí, por supuesto que es una envidia que tenga fibra óptica, te juro que, no sé, estoy re loco, pero bueno. Eh, bueno, mira, la idea es la siguiente, los átomos de carbono se van a combinar con otros compuestos. Lo interesante es que acá aparece un concepto que yo quiero que también quede claro en esta clase, que ya estamos casi terminando, es que el modo en el cual se combinan los átomos de carbono, hay ciertas determinadas combinaciones que conforman lo que se denominan los grupos funcionales de la química orgánica. ¿Por qué? Porque esta vinculación de átomos que se mantienen como una unidad dentro de una serie grande de compuestos, ya nos vamos sacando a la hora, Valentina, gracias. Se arriman a una serie, forman parte de una unidad de muchos compuestos que los identifican. Ese fragmento es lo que se denomina, esa porción, grupos funcionales. Y le otorgan características y propiedades específicas. Entonces, esta tabla que yo tengo acá, que sí, la estoy compartiendo creo, esta tabla es la de los grupos funcionales. Ustedes, sin ninguna duda, deben conocer absolutamente, para pasar todos estos grupos funcionales, ¿sí? Los alcoholes primarios, secundarios, terciarios. Si ven en Wolf, van a ver que a partir del capítulo 12, cada uno de los capítulos que sigue, precisamente habla de cada uno de estos grupos funcionales. Y eso ustedes lo van a tener que leer y van a tener que estudiarlo. Pero básicamente lo van a tener que estudiar. ¿Con qué mirada? No quedarse atrapado con una mirada química pura, el punto de ebullición, el punto de fusión, sino verlo desde el punto de vista de que son volátiles, son menos volátiles, son tóxicos, y buscarle el enfoque médico. ¿Cuáles son neurotóxicos? ¿Cuáles provocan depresión? ¿Cuáles intoxican? ¿Cuáles son volátiles y la aspiración provoca adicciones? ¿Entienden? Eso es lo que van a mirar en Wolf. Van a mirar cada uno de estos grupos funcionales porque tiene una mirada un poquito biomédica, biológica, cómo estos grupos funcionales se clasifican, forman parte de qué compuestos y cuáles compuestos reconocen. Por ejemplo, ¿a qué grupo funcional pertenecen los opioides, la heroína, la cocaína, la cafeína, la marihuana, el principio activo de la marihuana, el principio activo de los pegamentos? De esa manera lo van a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué pasan con los polímeros? ¿Cuáles forman parte del teflón? ¿Qué pasan con las naftalinas, los naftalenos? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son los insecticidas? De esa mirada, de esa forma van a leer cada uno de estos capítulos. Lo que sí ustedes tienen que reconocer es cuál es la arquitectura molecular que ellos tienen. Entendiendo que la letra R se lo conoce como radical o sustituyente, es decir, que en la letra R de acá para algún lugar hay un átomo con un montón de cosas más unidas, ¿sí? R es lo que se conoce como un radical, ¿de acuerdo? En química orgánica. Entonces, lo importante del alcohol es que antes se llamaba oxidrilo en química orgánica, acá el oxidrilo se denomina alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, el alcohol unido a un sustituyente R, que es un átomo de cadenas carbonadas. Acá fíjense, el oxígeno está unido a dos carbonos, entonces se llama éter. Y por ejemplo, en los éteres están los anestésicos, ¿de acuerdo? Vamos con otro. Los aldehídos, miren, carbono primario. ¿Por qué? Y porque le queda una sola valencia para que acá haya unido algún compuesto, ¿sí? Después están las cetonas, donde está el quitasmalte, la acetona, ¿sí? La acetona, fíjense, acá hay una molécula representativa, la acetona, que es el quitasmalte de las uñas, ¿de acuerdo? La acetona, esto también son los compuestos que nosotros hablábamos en algún momento, que cuando vos te agitás
te provocan un aliento que sale en las personas que están en inanición, cuando no comen, cuando falta ingesta de hidratos de carbono, ya lo vamos a ver, las personas tienen aliento cetónico, es decir, que estos compuestos salen como el resultado del metabolismo, ya vamos a ver de qué. Los ácidos orgánicos, los jabones, ¿sí? Miren, el ácido fórmico, que es el veneno de las hormigas, que provoca alergia, los ésteres, en donde van a encontrar ustedes el formaldehído, van a encontrar todas estas cosas que vamos a ir viendo, van a ir viendo a lo largo de la carrera en anatomía, en sustancias tóxicas, neurotóxicas, adictivas, ¿de acuerdo? Las aminas, las amidas, fíjense lo que yo les decía de los compuestos de la química orgánica, no necesariamente los compuestos de la química orgánica hablan solamente del carbono. Miren acá, tienen nitrógeno unido a carbonos. Este sería el amoníaco, ¿de acuerdo? Nada más que un sustituyente tiene un carbono, pero con la configuración electrónica de la química orgánica, es decir, con hibridación sp3. Las amidas, fíjense, ese grupo funcional ácido, nada más que con amoníaco. Bueno, ¿por qué no quiero que se estresen con esto? Quiero que lo lean. Tioalcoholes, tioles, tioéster. ¿Por qué no quiero que se estresen con esto? Están copados con las películas. Bueno, no sean tan malos, che. The Walking Dead. Ey, basta. Entonces, fíjense, estos compuestos nosotros los vamos a ver uno por uno a medida que vamos avanzando en las macromoléculas, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que vayamos avanzando en las macromoléculas, nosotros yo voy a ir retomando. ¿Se acuerdan de tal grupo funcional? ¿Recuerdan tal otro grupo funcional? Es decir, que no vamos a terminar acá con los grupos funcionales, o sea, sí vamos a terminar la clase de hoy, pero los grupos funcionales los vamos a ir revisando en cada una de las macromoléculas cuando vayamos avanzando en los temas. Pero por favor, chicos, quiero que lean, porque van a ir preguntas de los compuestos más representativos de la medicina y el grupo funcional al que pertenecen o el grupo funcional que es más característico en ellos. Así que bueno, hasta acá hoy la clase de introducción a la química orgánica. Un poquito que ya estoy en condiciones de liberarlos, así que voy a cortar la grabación y me quedo con ustedes 30 segundos. Tienen que irse a clase, chicos, dentro de 6 minutos. Bueno, ya están liberados para abandonar la sala. Espero que sepan disculpar los inconvenientes que hemos tenido de la conexión, y eso nos dejó el tema andando. A ver, esperen, que voy a